Oremos con la lección divina hoy domingo 26 de febrero de 2023. Estamos en el tiempo de Cuaresma, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto, las tentaciones en el desierto de la vida. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el que tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y de resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia, de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús mío, Hijo de Santísima Virgen María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 4 del 1 al 11. Una clave de lectura. Leamos este texto que describe las tentaciones de Jesús, que son tentaciones de todos los seres humanos. Durante su lectura, prestemos atención a lo siguiente. ¿Cuáles son las tentaciones, dónde y cómo suceden y cómo las enfrenta Jesús? Para que nos ayudemos a la lectura, primero vamos a ver en Mateo, en los versos del 1 al, ya dijimos Mateo capítulo 4, en los versos del 1 al 2, la situación donde y de dónde nace la tentación, desierto, espíritu, ayuno y hambre. Luego, en Mateo 3:4, la tentación del pan; en 5:7, la tentación del prestigio; del 8 al 11, la tentación del poder. Vamos a ver el texto. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió, dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en la piedra. Jesús le dijo: escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y he aquí que los ángeles llegaron y le servían. Vamos a hacer un momento de silencio, silencio orante, para poder entrar en nosotros la palabra de Dios que ilumine nuestra vida. Algunas preguntas que nos van a ayudar a la meditación y también a la oración. ¿Cuáles fueron las tentaciones que tiene que ver el espíritu, el desierto, el ayuno y el hambre con las tentaciones de Jesús? La palabra tentación, ¿qué nos sugiere a nosotros hoy? ¿De qué modo se manifiesta en mi diario vivir? Satanás o el tentador es aquel o aquella o la cosa que nos desvía del camino de Dios. ¿Ha podido darse que yo haya sido alguna vez Satanás para alguien como lo fue Pedro para Jesús? El Espíritu conduce a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Esto evoca las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto después de la salida de Egipto. ¿Qué nos quiere sugerir y enseñar Mateo con esta evocación de las tentaciones del pueblo en el desierto? El demonio usa la Biblia para tentar a Jesús y Jesús usa la misma Biblia para vencer la tentación. La Biblia sirve para todo. ¿Cómo y con qué fin uso yo la Biblia? La tentación del pan, ¿cómo hablar de Dios al que tiene abundancia de todo? ¿Cómo hablar de Dios al que siente hambre? La tentación del prestigio. Prestigio de la ciencia, del dinero, de la conducta moral irreprensible, del nombre, del figurar, del honor. ¿Aparecen estos en mi vida? La tentación del poder. Allí donde dos personas se encuentran surge una relación de poder. ¿Cómo uso el poder que me toca en la vida, en la familia, en la iglesia, en mi comunidad, en la sociedad, en mi barrio? ¿Sucumbo a la tentación? Una clave de lectura. Vamos a profundizar un poco en el texto y también pues en el tema. Jesús fue tentado. Mateo hace comprensible las tentaciones. Tentación del pan, tentación del prestigio, tentación del poder. Se trata de varias formas de esperanza mesiánica que en aquel tiempo existían en el pueblo de Israel. El Mesías glorioso que como un nuevo Moisés le daría de comer al pueblo en el desierto. Manda que estas piedras se conviertan en pan. El Mesías desconocido que de repente se impone a todos por medio de un gesto espectacular en el templo. Arrójate desde a ti. El Mesías nacionalista que quisiera dominar el mundo. Todo esto te daré. En el Antiguo Testamento, tentaciones idénticas hacen caer al pueblo en el desierto después de que han salido de Egipto. Jesús repetirá la historia. Él resiste la tentación de pervertir el plan de Dios para adaptarlo a sus propios intereses humanos del momento. Satanás, o sea, el tentador, es todo lo que le desvía del plan de Dios. Pedro fue Satanás para Jesús en Mateo 16:23, cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, que tú no piensas como Dios, sino como piensan los hombres.
La tentación fue constante en la vida de Jesús. Esta le acompañó de principio a fin desde el bautismo hasta la muerte de cruz. Porque en la medida con la que Jesús anunciaba la buena nueva del reino, se extendía en medio del pueblo, crecía la presión sobre Jesús para adaptarse a las perspectivas que tenía el pueblo y ser el Mesías que los otros deseaban y querían, el Mesías glorioso y nacionalista, el Mesías rey, el Mesías sumo sacerdote, el Mesías juez, el Mesías guerrillero, el Mesías doctor de la ley. La carta a los hebreos dice, Él fue probado en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero la tentación no ha conseguido jamás desviar a Jesús de su misión. Él continuaba firme en el camino del Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías y esperado sobre todo por los pobres del pueblo. Al respecto, Jesús no ha tenido miedo de provocar conflictos ni con las autoridades civiles, ni con las autoridades religiosas, ni con las personas más queridas. Todos los que tentaban, tratándolo de desviar del camino, recibían respuestas duras y reacciones inesperadas. Pedro tentó de alejar a Jesús del camino de la cruz. No será así, Señor, esto no sucederá jamás. Y Dios ha debido sentir eso y le dice, aléjate de mí, Satanás. Los parientes primeramente querían portarlo a casa, pensaban que estaba loco, recordemos Marcos 3:21, pero sintieron las palabras duras que parecía una rotura. Después, cuando Jesús gozaba de cierta fama, querían que se mostrase más en público y que permaneciera más en Jerusalén, la capital. Una vez más responde Jesús, mostrando que hay una diferencia radical en la propuesta y en la suya y la de ellos. Sus padres se lamentaban, hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros cuando se perdió en el templo? Pero recibieron como respuesta, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas que son del servicio de mi Padre? Los apóstoles, contentos de la publicidad que Jesús había adquirido en medio del pueblo, querían que se volviese al pueblo. Todos te buscan, pero recibieron un rechazo. Vayamos a otra parte por las aldeas y ciudades vecinas, a fin de que predique también allí, porque para esto he venido. Juan Bautista quería forzar a Jesús a ser un Mesías juez severo. Jesús remitió a Juan a las profecías para que las confrontara con los hechos. Y le dijo a los chicos que fueran, dice, andad y decid a Juan lo que habéis visto y oído. El pueblo, viendo el signo de la multiplicación de los panes en el desierto, concluyó, este ciertamente es el profeta que debía venir al mundo. Ellos trataron de forzar a Jesús a ser el Mesías rey, pero Jesús se escapó a la montaña para estar en la soledad con su Padre. En la hora del prendimiento, que es la hora de las tinieblas, aparece la tentación de ser el Mesías guerrero, pero Jesús dice, mete la espada en su lugar. Esto fue con Pedro cuando le quitó la oreja a uno de ellos. Orad para no caer en tentación. Eso también le pidió Jesús a los que le acompañaban, pero ellos se durmieron. Jesús se orientaba por la palabra de Dios y en ella encontraba la luz
y el alimento. Es sobre todo la profecía del siervo anunciada por Isaías la que lo anima y le da valor a seguir. En el bautismo y en la transfiguración él recibe del Padre la confirmación de su camino, la misión a la que él tenía encomendada. La voz del cielo repite las palabras con las que la profecía de Isaías presenta al siervo de Yahvé al pueblo. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Jesús define su misión con estas palabras: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida por la redención de muchos. Es la lección que aprendió de su madre, que había respondido al ángel: y aquí la esclava del Señor, se cumpla en mí según tu palabra. Orientado por la palabra de Dios para profundizar en la conciencia de su misión y buscando fuerza por medio de la oración, Jesús afrontaba todas las tentaciones, metido en medio de los pobres y unido al Padre, fiel al Padre y al Espíritu Santo. Él resistía y seguía la senda del Mesías, siervo del camino del servicio al pueblo. Oremos con el Salmo 90. Dios nos protege y está con nosotros en la tentación. El que habita al amparo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, diga a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste funesta destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor en el espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Ponedlo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en su angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, que nos has hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu madre, podamos no solo escuchar, sino practicar la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.